Sí, sí, continuamos, vamos. Bueno, entonces repetía, esta obligación de este artículo que mencioné ahorita, el 133, también es inspeccionable, también es sancionable, y aquí vienen prohibiciones. Y obligar al trabajador a permanecer de pie o a prohibir que tomen asiento periódicamente para descansar. Eso ustedes no lo pueden hacer, también es inspeccionable, ¿sí? Y finalmente, otro asunto que también es inspeccionable, también es sancionable, es el artículo 422 y 423, que no es otra cosa más que la obligación que tienen ustedes para máximo en diciembre, ahorita el día exacto, tienen que a configurar su reglamento interior para que contemple estos derechos de la ley silla o que contemple estos derechos de descanso conforme a las áreas de su centro de trabajo. Sí, entonces esta parte también tendrán que ustedes hacer una adecuación a su reglamento interior de trabajo, tendrán que registrar obviamente este cambio ante la Secretaría de Trabajo Federal, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mejor dicho, y con esto cumplirían los 4 artículos que marca la ley del trabajo, los cuales, repito, son inspeccionables. Eso es como tendrán que manejar este nuevo esquema de la ley silla. Las sanciones o ese tipo de medidas, la autoridad federal, ahorita voy a poner la lámina de la cantidad de costos, pero son altos. Sí tendríamos que hacer unos cambios específicos para evitar sanciones. Bueno, ¿qué busca la ley silla? Ambiente de trabajo más seguros y saludables, dignos de las personas trabajadoras, mejorar las condiciones laborales, mayor productividad, menos incidencia de enfermedades. Hay un estudio en el cual se apoya la ley silla que dice que las personas que trabajan de pie todo el tiempo van sufriendo cada vez más daño en su cuerpo y eso provoca enfermedades y al final también costo para ustedes en términos de la prima de riesgo ante la seguridad social. Menos lesiones relacionadas con la postura prolongada y disminución de absentismo. Esto es lo que busca la ley silla dentro de la centro de trabajo. Ahora una gran polémica, porque los especialistas se están peleando entre una cosa y otra. ¿A quién les toca, a qué centro de trabajo les toca aplicar la ley silla? La ley dice que default son al sector servicios, sector comercio y centro de trabajo análogos, es decir, todos, ¿no? Es una forma de interpretarlo muy amplia. Y luego dice establecimientos industriales cuando lo permitan a través del trabajo. Y ahí es donde muchos asesores están debatiendo y están recomendando o una cosa u otra a su empresa en términos de a ti no te toca o si te toca. Yo quiero pensar, por ejemplo, imaginemos una mina donde prácticamente es una hora para regresar hacia el exterior y entonces ahí va a ser poco, no pueden trabajar la gente presentada, ni tampoco puede ponerse dentro de la mina un lugar específico para que ellos sillas y la gente descanse. Cosas como esas, trabajos como esos, definitivamente no se puede aplicar la ley silla. Pero en general, yo creo que todos los centros de trabajo, salvo casos excepcionales, todos tendrán que cumplir con esta ley. Bueno, esta parte, dejarla ahí, pues todavía está debatiendo, pero es lo que dice la ley del trabajo. Hasta aquí, preguntas, comentarios, ¿todo bien? ¿Puedo proseguir? Ustedes me dicen, si yo no alcanzo a ver acá de todo. Sí, bueno. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones en general de lo que acabamos de ver? Proveer con número suficiente de asientos, sillas con respaldo a las personas trabajadoras. Para que dos formas, para que trabajen con ellas o para que descansen durante un periodo. Si hay un periodo de descanso, si tú por necesidad de tu empresa, la gente no se puede sentar, pues debes de contar con asientos con respaldo y tienes que designar un espacio específico para que la gente ahí vaya a descansar 5, 10, 15 minutos y otorgar periodo de descanso de conformidad al tipo de actividad que realiza el trabajador. Ahorita, ayer, adelante viene un esquema de preguntas que sacó la Secretaría de Trabajo que te pueden dar luz de cómo darle descanso a las personas y con qué tiempo. ¿Sí? Algunos ejemplos de centros de trabajo que aplican esta ley, pues el comercio, como cajeros, que están en pie todo el día, la manufactura, ensamble, sin pausa de descanso. Ahí pueden ver una foto donde la persona puede trabajar sentada. Tienda de autoservicios, supermercados, bueno,
En general, yo creo que esta ley puede aplicar a todo el mundo. La cosa es ver como patrón cómo hacemos o qué hacemos para evitarnos algún tipo de sanción. Bueno, fechas importantes que tiene usted que tomar en cuenta. Esta ley ya es aplicable. Se publicó el 19 de diciembre de 2024. Le dieron 180 días para su aplicación. Esto se ocurrió el 17 de junio de 2025, es decir, ya entró en vigor, ya es sancionable, ya tenemos que adecuar nuestro trabajo para no incurrir en ninguna falta. La Secretaría de Trabajo emitió unas disposiciones sobre el riesgo de trabajo para garantizar el derecho a descanso, que ahorita las vamos a ver, son importantes, el 17 de julio pasado, y la adecuación al reglamento para ustedes, es decir, para que tengan depositado ante el Centro Federal su reglamento actualizado que incluya los esquemas de la ley silla que van a usar cada quien en su centro de trabajo, será máximo el 13 de diciembre. Para ese día tendrán que tener esta parte en su bien registrada. Entonces, en base a esto, un inspector del trabajo lo que va a hacer es va a llegar, va a revisar si, digamos, técnicamente va a revisar cuestiones administrativas y cuestiones técnicas. Cuestión administrativa va a revisar que el reglamento anterior contemple esta parte, va a revisar que en el mecanismo de seguridad o en el plan de seguridad que tengan anual se contemple esta parte y va a revisar obviamente la parte técnica que las sillas, la cantidad de sillas y que las sillas cumplen con las características que deben de tener para que sean aptas según lo que dice las disposiciones que ahorita vamos a ver. Entonces, eso es lo que les van a inspeccionar, es lo que tienen que cubrir si les llega a caer un inspector federal del trabajo. Bueno, si ustedes incumplen con esta ley, son sujetos al procedimiento de la norma oficial mexicana de seguridad del trabajo, y en este caso las multas van de 250 UMAS hasta 5,000 UMAS, lo que equivale a 28,000 pesos o hasta 565,000 pesos. No sabemos cuál va a ser la estrategia de la federal. La autoridad federal tiene conceptos como muy de moda, por ejemplo, de alguna forma, y son muy sancionados, como por ejemplo lo que es el outsourcing. Si te cachan con algún error en el outsourcing, las que he visto yo, las multas siempre van al tope, 470,000 pesos, casi el tope. Y otros conceptos que no son para ellos tan perjudiciales, multan con menos. No sé, desconozco yo esta ley sí ya cómo la van a multar. Yo quiero pensar que va a ser, al principio, debe ser multas altas para que los patrones poco a poco se vayan adecuando. Entonces, vamos evitando dolor de cabeza con esta situación, ¿no? Entonces, bueno, dejarle esta parte ahí de conocimiento. Estas disposiciones que publicó la Secretaría de Trabajo dan un poquito más luz acerca de lo que, de dos cosas. Si yo tengo que comprar sillas, ¿qué tipo de sillas? Y si yo tengo que dar descanso, ¿cuánto descanso? Y cómo hacerle con eso. Entonces, vamos a ver. Estas disposiciones que les decíamos, bueno, yo mencioné, esperábamos una norma oficial mexicana, no fue así, fue esta disposición que es un poquito más cortito. Tiene por objetivo establecer requisitos mínimos para que los centros de trabajo provean a los trabajadores que realicen actividades de bipedestación. ¿Qué es bipedestación? Estar de pie. El número suficiente de sillas con respaldo. Es lo que tiene, es lo que busca esta disposiciones. Esta disposición también dice, esto ya nos da un poquito de más luz, que las normas sociales mexicanas tienen relación con la norma 17, equipo de protección personal, es decir, la silla dentro del centro de trabajo se volvió un equipo de protección personal, por lo tanto tendrá que tener un tratamiento como tal, y ustedes saben que un equipo de protección personal pues tiene que revisar, tiene que validar, tiene que estar checando constantemente para ver si funciona o no funciona. Bueno, pues ya tiene esta calidad la silla dentro del centro de trabajo. Se relaciona con la norma 19, obviamente, de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, porque tendrán que establecer en su recorrido anual verificación de estas sillas como actividad de la misma, y la norma 30 de Servicios Preventivos de Seguridad y Salud del Trabajo, funciones y actividades. También, es decir, esta norma estas normativas de ley silla tienen que constituirse dentro del trabajo en su plan de acción de seguridad y salud, a efecto de cubrir lo que ustedes determinen como obligatorio o no en el centro de trabajo para cumplimiento de esta ley, estas normas. Bueno, puntos importantes, definiciones, quise decir, definiciones importantes
en este marco legal. La bipedestación. La bipedestación no quiere decir otra cosa más que la postura de pie de los trabajadores, ¿sí? Tú tienes que determinar primero a pasar si trabajadores con bipedestación o no. Y la bipedestación puede ser estática, dinámica o prolongada. Aquí está la primera clave de nuestro problema que estamos teniendo el día de hoy. La clave es que nos aplica esta ley o tendremos que hacer un esfuerzo en gasto en sillas o en descanso si la bipedestación es más de 3 horas. Si los trabajadores tienen más de 3 horas trabajando de pie, ya sea estático o dinámica, entonces tendrán derecho a un descanso. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que empezar a jugar con cuántos descansos van a tener. Es decir, pues si yo, por ejemplo, programo la comida antes de las 3 horas o programo esto, entonces ya no tendría que ser a lo mejor más que un solo descanso. Esto es cada 3 horas, es decir, en una jornada de 8 horas, pues tendríamos la obligación de un descanso 2 veces. Entonces ustedes tienen que empezar a jugar con los tiempos de su empresa a efecto de que solo son un descanso nada más, si es posible. Y bueno, la posición sedente es la posición de descanso sentado en una silla. Son digamos, las definiciones más importantes que ustedes tienen que tener con este concepto. Bueno, vamos a empezar a ver en estas disposiciones qué obligaciones tienen ustedes como empresa respecto a la ley silla. Tienen que realizar un análisis considerado el diagrama de aplicación de estas disposiciones. Es decir, este asunto no es como un tema que tengas que hacer a tu saber entender de manera empírica. Tendrá que haber un análisis pormenorizado del tiempo que está la persona descansando, las actividades que está haciendo y una conclusión de entonces tiene que descansar tanto tiempo. ¿Sí? Tiene que incluir un diagnóstico y programa de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes saben que el programa de seguridad y salud en el trabajo es un documento de ley, tienen que tenerlo todo el tiempo, pero ahora tendrán que incluir dentro de ese diagnóstico o programa de seguridad y salud trabajo lo que determinen los centros de trabajo respecto a la ley silla. ¿Qué sillas van a comprar? ¿Qué trabajadores pueden estar sentados todo el tiempo? ¿Qué trabajadores tienen que descansar? ¿Qué periodo van a descansar? Bla, 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 bla. Toda la información al respecto. Bueno, viene un diagrama muy interesante a efecto de determinar si aplica o no aplica estas disposiciones. Miren, en el centro de trabajo, esto es un diagrama que tiene que ir a base de respuestas, preguntas y respuestas con un sí o no. En el centro de trabajo hay personas trabajadoras que realizan sus actividades en estación dinámica o estática. En tu centro de trabajo tienes gente que está parada o no. Si la respuesta es no, entonces no te aplica el decreto. Es decir, si tu respuesta es no, sí tendrás que tener a la gente sentada, pero esta disposición no te van a aplicar. Nada más tengo toda mi gente en silla y se acabó. ¿Sí? Si tienes gente de pie, dinámica o estéticamente, entonces ahí tendrás que hacer la siguiente pregunta. ¿Es prolongada la bipedestación? Es decir, hay gente que trabaja más de 3 horas. Y la respuesta es no, entonces no te aplica el decreto. Por eso decía yo que tienen que planear bien sus horarios de comida y todo esto a efecto de disminuir lo más posible los tiempos de descanso. Si la respuesta es sí, entonces la alimentación sí es prolongada, es decir, dura más de 3 horas. Si la respuesta es sí, entonces tienes que preguntarte, ¿las personas trabajadoras pueden realizar actividades sentadas? La respuesta es no. La trabajadora requiere estar cerca de su lugar de trabajo. Si la respuesta es no, entonces tendrás tú como empresa proporcionar un asiento silla con respaldo de la persona trabajadora en algún lugar determinado dentro del trabajo. Es decir, la persona sí trabaja más de 3 horas, no puede estar sentada para sus actividades, requiere estar cerca, requiere estar cerca del lugar de trabajo, no quiere estar cerca, se no hay necesidad de que esté cerca, porque no maneja un horno, porque no maneja una máquina que tiene supervisión. Si no tiene que estar cerca, entonces tienes que poner un lugar en algún espacio de tu empresa para que la gente vaya a descansar el tiempo que corresponda. Si sí tiene que estar cerca de su área de trabajo, por lo que acabo de mencionar, entonces tienes que poner un espacio determinado cerca de su lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tienen que
Estas preguntas tienen que irlas respondiendo, ir determinando cómo van a manejar su empresa o cómo van a poner su estructura en la empresa. Si la respuesta es sí, puede realizar su actividad de sentado, existe espacio para colocar a un asiento, silla con respaldo dentro de su lugar de trabajo. Si la respuesta es no, es decir, sí puede estar sentada, pero no hay espacio en su lugar de trabajo, entonces la respuesta es no, entonces nos vamos al esquema anterior. Si la respuesta es sí, entonces debe de proporcionarse un asiento, silla con respaldo de la persona trabajadora con características determinadas para su espacio de trabajo. Es decir, si, por ejemplo, yo quiero pensar una empresa que pueda tener que hacer, por ejemplo, cierta actividad parada y luego puede sentarse a continuar con la actividad que está haciendo, pues con eso ya puedes evitar que la persona dure más de 3 horas. Tendrán ustedes que hacer un análisis pormenorizado de su centro de trabajo, tienen que ver su diagrama de flujo del trabajo para decir, esta parte la puede hacer sentado, compramos la silla y así evitamos un descanso prolongado un descanso posterior a las 3 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que la jornada laboral de 40 horas es un hecho, es un hecho, pues ya como anuncia el gobierno federal, tomando en cuenta que el Congreso de la Unión, pues es el partido político que está con ellos, va a ser inequívoco que lleguen a las 40 horas, menos la media hora de comida, menos el tiempo que le den de descanso, pues su jornada se puede reducir a 39, 38 horas, dependiendo de cómo se maneja la empresa. Entonces, muy importante que puedan ustedes determinar, dependiendo del flujo que están haciendo en su trabajo, de actividades, pues, si en algún momento la persona puede sentarse a hacer algo y eso corta las 3 horas continuas que tiene que estar en VIP de estación, ¿sí? Hasta aquí, pregunta, duda, si estoy bien explicado, bueno. Esta parte es muy importante. Es muy importante que ustedes documenten todas estas medidas. Yo no sé todavía si el inspector va a querer revisar, por ejemplo, el periodo de descanso. Yo sé que va a ser una joda, por ejemplo, que la gente te firme una lista de asistencia y descanso. O sea, llega a las 9:10, fírmale y luego me para a las 9:28, firme. Pero por lo menos en términos de lo que es la comisión mixta del programa de seguridad, del estudio que hagan efecto de determinar el tema de la silla y todo eso, sí tenganlo documentado o se lo llegan a pedir. ¿Qué otra obligación tienen ustedes por ejemplo, trabajo? Tienen que registrar las actas de recorridos de la Comisión sobre Higiene, los riesgos de trabajo detectados por cada una de las personas trabajadoras en mi prestación, ¿sí? Y las medidas preventivas para implementarlos. Deben determinar el nivel de riesgo de cada persona trabajadora que labora en prestación mediante un procedimiento de puntaje que ahorita vamos a ver, que es muy importante. Las respuestas, 7 condicionantes. Ahorita, aquí vamos, con estas preguntas, ustedes van a determinar, creo yo, cuánto tiene que descansar y en su momento hasta cuándo podemos invertir como empresa a efecto de que el descanso sea mínimo. Miren, por ejemplo, estas preguntas viene la pregunta, vienen respuestas y vienen un puntaje. Tiempo de la persona trabajadora permanece de pie y sin descanso. Menor o igual a 30 minutos, un punto. Mayor a 30 minutos o menor que igual a 1 hora, 2 puntos. Mayor que 1 hora, 3 puntos. Si se fijan, ya ahí, entre más tiempo está la persona, pues más puntaje nos da. Posibilidad de cambiar de postura, sí con frecuencia 1 punto, algunas veces 2 puntos. No se puede cambiar de postura si la persona de plano tiene que estar parada sin moverse, moviendo las manos nomás de esta forma, pues nos vamos a ir a 3 puntos y entre más puntaje tengamos, obviamente va a ser mayor riesgo, obviamente tendrá más tiempo para descansar. Tiempos de superficie de trabajo, ahí es donde ustedes pueden empezar a revisar, por ejemplo, si es importante alguna inversión que les permita reducir su puntaje. Por ejemplo, piso con recubrimiento blando que amortigua o tapete o forma material blandos antifatiga, 1 punto. Piso firme pero no duro como madera, duelo o hule, 2 puntos. Piso duro sin recubrimiento como concreto cerámico similares, 3 puntos. Es decir, yo a lo mejor pues es que yo, a efecto de no perder mucho tiempo con el descanso de las personas, puedo, por ejemplo, poner un piso con recubrimiento, puedo invertir en eso, y puedo, a lo mejor, en la pregunta 2, pues ya de cambiar de postura, hacer en su actividad que la gente pueda cambiar en algún momento, estar sentado en alguna parte de su proceso, lo podemos hacer, lo podemos implementar, va reduciendo tu puntaje. Características del calzado utilizado, ergonómico como es soporte y amortiguación, aceptable pero no específico, inadecuado sin soporte y seguro,
pues aquí también igualmente, oye, a lo mejor me conviene invertir en unas buenas botas para efecto de no, de reducir mi puntaje y evitar que el periodo de descanso sea tan largo, con eso lo puedo lograr. Y quedan 3 preguntas: espacio disponible para moverse, amplio, permite libre movimiento y desplazamiento de amplios, sí o no, limitado para sin obstáculos, permite que el desplazamiento de movimientos cortos, muy reducido con restricciones de movimientos o desplazamientos nulos, pues también ahí es cosa de que ustedes como empresa vean si conviene o no conviene la inversión. Malestares reportados por la persona trabajadora que realiza actividades sin prestación. Esta parte igual es, ustedes tendrán que ver con la gente de la comisión mixta, o si tienen un médico del trabajo en su empresa, no hay ningún reporte. Eventual fatiga o extremidades inferiores, dolor o pesadez ocasional, dolor lumbar frecuente, hinchazón o calambres, pues también ahí esa parte tendrán que revisar cómo están ustedes. Y finalmente, pausas, tareas alternas o complementarias sin comprometer su actividad. Ahí también tendrán que responder pausas planeadas por tiempos regulares, permite alguna pausa no programada informal, no tiene ninguna pausa y o no puede sentarse en ningún momento, pues también 3 puntos. Entonces, aquí te da el mismo cuestionario, el mismo documento de la autoridad federal. 7 puntos es un nivel bajo, es decir, tendrá la persona o tendrás tú que hacer si la gente no tiene silla, podrán descansar un periodo de tiempo muy corto. Yo quisiera pensar a lo mejor 7, 8 minutos, 5 minutos. Si tu nivel de riesgo es medio, pues también un poquito más. Y si tu nivel es alto, pues entonces tendrás que hacer que la persona descanse un periodo considerable a efecto de que pueda volver a trabajar. Entonces, en todo este esquema, aquí hay muchas cosas que ustedes tienen que jugar. Primero, descanso tiene que rebasar 3 horas continuas. Primer punto. Entonces, se puede programar algún tipo el periodo, del tema de alimentos, no se puede programar, se puede programar alguna actividad que la haga sentado, es decir, puede ser que haga una cosa 1 hora y luego dure sentado 20 minutos haciendo algo, en continuidad con su actividad anterior, y luego se para otra hora y ya rompemos con las 3 horas. El primer punto a analizar son las 3 horas prolongadas o que prolonguen las 3 horas de forma de pie, ¿sí? Y lo segundo es, bueno, oye, pues yo tengo ahorita un nivel alto de riesgo, pero voy a invertir en botas y voy a invertir en piso. Y ya con eso le bajo a un punto nada más y paso a medio. Entonces ya nomás tengo que dejarle menos tiempo para que descanse. Entonces, aparte, es muy importante que ustedes jueguen con toda esta información, que la analicen y la pongan en su plan de seguridad y en base a eso determinen cómo se van a mover en su empresa. Esta parte, digamos que es la más importante, el análisis más detallado que tienen que hacer. Hasta aquí, preguntas, comentarios, quejas, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. ¿Qué tipo de silla tendrás que poner en tu centro de trabajo? Te puede poner un banco alto tipo perchero si requiere estar de pie con apoyo ocasional. Es decir, por ejemplo, imagínense un cajero que se para tener al cliente y luego se sienta para lo que llegue otro cliente. Esa parte puede ser así. Silla alta con respaldo medio para tener posturas, también parte de ellas que pueden usar. Rosapiés, si la altura de los asientos lo requiere, es decir, y tiene que ser un asiento muy alto, tienen que poner una base para que ponga los pies los trabajadores, no pueden quedar los pies colgando. Si ergonómica ajustable, si la tarea se puede hacer sentado. Es decir, si yo puedo en mi plan tener gente sentada, pues tengo que comprar sillas ergonómicas ajustables. Entonces, esta parte es donde nos empieza a decir más o menos qué tipo de sillas tendremos que comprar en nuestro centro de trabajo. Bueno, otra obligación es proveer a las personas trabajadoras en mi prestación. Dice este informe que mandó la federal, el tipo de asiento silla con respaldo más adecuado al puesto de trabajo. Otra cosa que tienen que determinar ustedes en su estudio, si la gente puede estar sentada todo el tiempo, si puede sentarse a ratos, si tiene que estar en una silla alta porque la altura de la silla es de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de asiento, silla con respaldo más adecuado en lugares diferentes o centro de trabajo. Es decir, no podemos hacer que los trabajadores estén sentados. No hay forma de que estén en su lugar sentados. Bueno, entonces tengo que designar un lugar y en ese lugar voy a tener que poner sillas. ¿Qué tipo de sillas? Son las que voy a poner para que la gente descanse.
Y finalmente, con base en el resultado obtenido a partir de la evaluación de nivel de riesgo. O sea, esto. En base a esto, bajo, medio, alto, es que yo voy a determinar lo que sigue. ¿Sí? Por eso es muy importante conocer toda esta parte. A ver, tú dices, bueno, pues voy a gastar un dinerito, y voy a poner esto, voy a poner lo otro, voy a hacer aquello, voy a lo mejor separar las máquinas que no queden tan pegadas, que se puedan mover, y con eso voy bajando mi riesgo. ¿Sí? Bueno, esta ley, con esta parte normativa que emitió la autoridad, trae algunas características que deben tener las sillas y te hace algunas definiciones como respaldo, propuesta de soporte evitando fatiga muscular, altura del asiento, permite que los pies de la persona toquen el suelo sin que haya tensión en las piernas. Es decir, la silla tiene que tener mecanismos para que la gente de chaparrito o alto pueda mover su silla con comodidad. Capacidad de ajuste, permite acomodar la altura del asiento, profundidad de inclinación del respaldo, altura, batimiento, los brazos, para adaptarse a necesidades individuales. Ergonomía, proveer una postura sustentable y reducir presión de diferentes partes del cuerpo. Fácil de movimiento, estabilidad, reposabrazos, reposapiés, es decir, vienen todas como una característica que tienen que tener las sillas. No tiene que tener todas las características de tu silla, eso tendrás que determinar cuál de todo esto le corresponde conforme a la actividad y estudio que hagas tú, pero bueno, esa es una definición que ya nos marca la autoridad federal. Bueno, otra obligación que tienen que hacer ustedes como centro de trabajo es considerar, entre otras medidas preventivas técnico-administrativas, acuérdense que en materia de seguridad y salud hay medidas técnicas que son las que van a las cosas, a las acciones, a la capacitación, a lo que materialmente sucede en su centro de trabajo. Y administrativas, se refiere a documentación, estudios, a todo lo que hace la comisión mixta con sus recorridos y la documentación que se genere para evitar riesgo de trabajo a las personas trabajadoras en bipedestación, o sea, de pie. Primero te obliga a diseñar y adecuar estaciones de trabajo que permitan la incorporación de asientos o sillas de respaldo y el libre movimiento de extremidades y del tronco, si tu empresa lo permite. Alternar tareas que permitan el cambio de postura en mi prestación y sedente. Esto creo yo, hablo de la ignorancia, no tengo yo una empresa como para decir esto, afirmar esto, pero esta parte de alternar tareas que permitan cambio de postura de pie a sentado, creo que es la clave. O sea, en esta parte ustedes tienen que determinar o ingeniárselas para decir, a ver, esta persona tiene esta actividad, 2 horas va a hacer esto y luego lo siento 1 hora porque puede hacerlo, puede continuar sentado. Los que puedan hacerlo van a evitarse muchas broncas porque con eso ya no tendrán que hacer peor descanso, solo tendrán que tener la silla adecuada para cada quien y con eso pueden darle para adelante. Proporcionar calzado ergonómico para bipedestación, acondicionar los pisos o del puesto de trabajo de tal manera que tengan una superficie amortiguada, establecer programas de pausas activas conforme al resultado de análisis de riesgo, es decir, los famosos descansos que hemos establecido o de lo que hemos hablado tienen que establecerlos y hacerlos valer dentro de la empresa. Otra obligación que tienen ustedes como centro de trabajo es informar a las personas trabajadoras que estén de pie sobre los riesgos a los que se exponen y las medidas de prevención implementadas en el centro de trabajo. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por hacer un documento donde les informemos a los trabajadores que hay ese riesgo y que te firmen de recibido. Deben de, bueno, a lo mejor puede ser eso o incluir estos conceptos en el reglamento interior y bueno, pues ya es conocido por todos si está el reglamento anterior. Tienen que señalar las áreas donde se ubiquen los asientos o sillas con respaldo destinadas para las personas trabajadoras que realicen sus actividades de pie, cuando dichas áreas sean diferentes a los puestos de trabajo. Es decir, si yo no puedo hacer que la gente trabaje sentada, voy a tener que tener un área y señalizarla, un letrero que diga área de descanso. Y ahí tendrán que ir las personas a tomar su descanso en base al tiempo que se determine, en base al cuestionario y el nivel de riesgo que ustedes detectaron. Y ese tiempo, pues ahora sí que es más complicación porque van a tener que tener a alguien que se encargue nada más de llevarse a la gente, tomarles tiempo y regresar a trabajar, a efecto de que no haya un abuso de alguna persona que se quede ahí más tiempo al que le corresponde. Digo, todo es inversión, es gasto, yo sé que es complicado, pero bueno, pues es ley, ¿qué les digo? Canalizar al personal expuesto en bipedestación para atención médica cuando haya signos o síntomas de molestia o afectación. Bueno, esta parte
pues es obligación ya desde antes, tienen que hacer esto si una persona se siente mal, no es, pero ahora tendrán que hacerlo en términos también de la bipedestación, ¿no? Bueno, las personas trabajadoras, los trabajadores tienen que aportar información que se requiera al patrón para determinar qué características de asiento, silla con respaldo, es decir, debe tomar en cuenta usted al trabajador con alguna información que le pueda dar antes de determinar qué tipo de silla le tienen que poner. Participar en la capacitación y adiestramiento para el uso y mantenimiento adecuado del asiento silla con respaldo. Utilizar y cuidar el asiento silla con respaldo de acuerdo con las indicaciones, instrucciones y procedimientos de capacitación. Esto va a ser como una herramienta de trabajo. Igualito, ustedes saben que si un trabajador por negligencia destruye o descompone una herramienta de trabajo, ustedes tienen procedimientos para cobrársela, a veces por nómina, no sé. Pero esto es igualito. La silla, al volverse un equipo de producción personal, el trabajador debe de cuidarla. Ojo, estas normas son de carácter de seguridad y salud. Es decir, ustedes tienen obligación de aportarlas, pero también tiene obligación el patrón, el trabajo. Ustedes tienen como patrón la obligación de aportarlas y el trabajador tiene la obligación de respetarlas y cumplirlas. Una de las causas que marca el artículo 47 de despido sin responsabilidad para el patrón es que el trabajador no cumpla con la normativa, con las normas que ponga de seguridad y salud el patrón del trabajo. Entonces, este sería parte de todo este esquema. Bueno, una pregunta. Sí. Comentan que entonces todas las empresas deben de tener un diagnóstico para ver si les aplica la ley SINA independientemente del giro, aunque solo tengan 3 trabajadores. Pues sí, la respuesta es sí. Las leyes mexicanas tienen, cuando se promulgan, son ley para todos. No hay como una excepción marcada en la ley por persona, por número de trabajadores o número de personas. Estos conceptos es como el aguinaldo. Tenemos derecho todos a él. Aquí más bien es usted determinar si la gente que tiene usted ahí puede trabajar sentada, bueno, pues lo podrá hacer. Si no puede trabajar sentada, entonces pues va a tener que hacer un diagnóstico para determinar qué tiempo de descanso les va a dar. Por eso yo les decía que un gran consejo que les puedo dar es esto, la fracción segunda. Podemos idear una parte del proceso que esté de pie y otra parte del proceso que esté sentada, para efecto de evitarse toda esta parte del diagnóstico y todo. Es decir, yo tengo que estar haciendo esto, tengo mi silla a un lado, luego ya paso esto y paso otra cosa, y ya me puedo sentar un ratito. Es un ejemplo que puede ser, pero igual no se puede, igual no se puede. Entonces, si no se puede, eh, pues tendrá que hacer un diagnóstico y tendrá que poner un espacio para que la gente descanse. Así lo marca la ley. No sé si pueda compartir la persona que preguntó qué tipo de empresa tiene y mejor le podamos dar una recomendación. Pues sí, dice algo, Mauricio. No. No, bueno. Entonces, estas partes son de la obligación del trabajador. Continuamos con las mismas. Revisar las condiciones del asiento silla con respaldo otorgada y avisar, obviamente, al patrón si hubiese algún daño. Informar al centro de trabajo a través de la Comisión de Higiene sobre anomalías en el asiento silla, lo acabo de comentar. Mantener ordenados y limpios su lugar de trabajo y áreas comunes en donde se ubiquen las asientos o sillas. Cumplir y con someterse a exámenes médicos que correspondan de acuerdo a lo que el centro de trabajo determine en su diagnóstico. ¿Alguna pregunta, queja, manifestación hasta este momento? Estamos bien. Esta ya la parte final de la presentación. Ahí les dejo el QR con nuestro catálogo de capacitación, si requieren otra más. Pero esto en general es la ley silla. Es muy importante que ustedes puedan determinar. Yo creo que la primera pregunta es, ¿puedo o no puedo tener a la gente sentada trabajando? No puedo. Ok. ¿Puedo o no puedo tener espacios de trabajo de pie y espacio sentado? No. Entonces sí tendríamos que pasar directamente un diagnóstico a un espacio para que la gente descanse durante la jornada de trabajo.
Otro punto a favor es, puedo esquematizar mi trabajo para que aprovechar que no trabajen 3 horas, sino estar haciendo ahí movimientos de alguna forma para que se aproveche el tiempo y no tener a lo mejor 2 descansos, sino nomás tener uno, o sea, tener uno de 5 minutos, 10 minutos, porque trabajan, digamos, de 8, 9, 10, 11, hay un descanso, y luego 12, 1, ahí viene ya la comida, el desayuno, y luego 2, 3, 4. Entonces ya no tendrían digamos, las 8 horas, las 3 horas continuas. O de plano no, tienen que estar todo el tiempo así, bueno, pues va a tener que ser 2 descansos cada 3 horas. Esa es la parte que ustedes tienen que empezar a jugar con el tiempo, a jugar con este esquema, a ver qué pueden hacer para evitarse en la medida de lo posible perder productividad, que yo creo que el gasto, bueno, pues el gasto va a ser inevitable, van a tener que comprar las sillas, eso no va a haber de otra, pero el descanso es sí, yo creo que es la parte importante a efecto de no perder mucho tiempo, o si van a perder tiempo, que sea el menor tiempo posible. ¿Hay más? ¿Una pregunta más? Sí. Entonces, en el caso de que Sí. La pregunta la compañera que su empresa, todos están sentados. Ahí lo que tiene que hacer es revisar que la silla tenga las características ergonómicas que marca la ley. Por ejemplo, yo creo que en el caso tuyo tendría que ser una silla con capacidad de ajuste, permite acomodar la altura del asiento, profundidad, creación de respaldo, altura, abatimiento de brazos, tiene una silla que le toca aquí. Por el tipo de 8 horas sentado también puede llegar a ser controlar la salud si no tiene ese tipo de movimiento en la silla. Sí. Y aunque no tengas que tener diagnóstico, periodo, bueno, diagnóstico sí puedes hacer, pero muy sencillo, pero digamos, no un esquema más grande, de todos tienes que modificar tu reglamento interior. Y como comprender, todos los trabajadores tenemos derecho a una silla ergonómica, la cual se la proporciona por el patrón, afecta acceso a utilidades. Pero se tiene que contemplarse, aunque sea así, el reglamento interior, el derecho a la silla al trabajador, al descanso del trabajador. ¿No hay más preguntas? Bueno, esto es lo que hasta este momento va. Sí. En caso de una empresa de outsourcing que pasa a disposición de terceros trabajadores, ¿de quién sería la obligación y o responsabilidad de proporcionar la silla? Sí, gracias. En materia de seguridad y salud, todo el esquema de seguridad y salud de manera, es que hay 2 tipos de obligaciones. Obviamente, la obligación inicial tendrá que ser de la empresa outsourcing. O sea, la empresa outsourcing tendrá que proporcionar las sillas a los trabajadores. Por ejemplo, me quiero pensar en un guardia de seguridad. La empresa tendrá que llevarle su silla al guardia de seguridad. Pero ojo, eso es una obligación primaria, pero realmente en materia de seguridad y salud, las obligaciones o las situaciones que pasen dentro de algún centro de trabajo son obligación del patrón que esté en el centro de trabajo. Entonces, es muy importante que sepan que la seguridad y salud de forma general le corresponde al centro de trabajo o al dueño del establecimiento, pues, para que me entiendan. Sí, ustedes tendrán que exigirle a su outsourcing que proporcione todos los derechos al trabajador. Ustedes, por ejemplo, están obligados como empresa subcontratante a revisar que la subcontratista les pague aguinaldo, les pague vacaciones, estén dados de alta en su social, y lo tienen que hacer porque una multa, ustedes son obligados solidarios. Igual acá, este es otro derecho, igual como el aguinaldo, igualito. Tendrá que decir, oye, necesito que le pongas silla a tu gente que estás aquí por términos de ley silla. Eso tendría que ser de manera inicial, pero cualquier situación que pase dentro de su centro de trabajo, pues es responsabilidad tuya. Cualquiera, en seguridad y salud, en un delito, en lo que sea, el que tiene la posesión y propiedad del lugar, pues es responsable. ¿Verdad? Entonces ahí tendrán que tener mucho ojo con eso, con las outsourcing, para exigirles rápidamente el cumplimiento de esta ley, porque si no ustedes serán obligados solidarios en términos de la misma.
Y no pueden, en el momento que llegue un inspector, no podrán decir, es que ellos son outsourcing, es tu centro de trabajo, son tus instalaciones, es responsable solidario. Entonces hay que empezar a exigir ya a los outsourcing que cumplan con esta parte. ¿Ya? ¿Algo más? Otra pregunta. Sí. Dice, por ejemplo, nosotros laboramos en comercio, central de abastos o mercados, trabajamos despachando a clientes. Ajá. Pues ahí pues es muy sencillo. Si pueden ustedes estar sentados, pues cómprense la silla. Si no pueden estar sentados, yo creo que sí pudieran tener momentos de descanso. O sea, el mismo, si estás en una caja, pues el mismo negocio te va a dar chance de estar sentada o tener un silla a un lado para en su momento pararte y sentarte, pararte y sentarte. Aquí el secreto es, el tema es 3 horas continuas. Si tienes un trabajador, por ejemplo, que esté descargando cajas, subiendo cajas, colocando fruta y toda esta parte, y no hay forma de que se siente, pues a él sí le vas a tener que dar un periodo de descanso conforme a lo que te acabo de decir. Y si, por ejemplo, sales en riesgo alto, conforme al cuestionario que te mandé, porque pues yo he ido al mercado de abastos, pues no hay, a lo mejor es piso de cemento, a lo mejor cada quien tiene sus zapatos y no traen ergonómicos, pues entonces a lo mejor ahí tu tiempo, tu periodo de descanso te va hasta 15 minutos, 20 minutos, porque las personas sí tienen ese nivel de desgaste. Entonces ahí sí tendrás que tener, dependiendo de cada trabajador, o silla para que haga las cosas sentado, o unas sillas en un lugar específico para que descansen conforme las 3 horas continuas de trabajo que logren cada uno. Ahí también tendrán que ustedes que programar su descanso. Digo, la ley te dice que es cada 3 horas, pero se vale, por ejemplo, o sea, si tienes tú, por ejemplo, 3 cargadores que estén moviendo cosas en tu tienda, puedes descansarlo a lo mejor uno a las 2:30, otro a las 2:40, otro a las 2:50, para efecto de que no pierdas digamos, la productividad en tu empresa. Sería lo que le puedo recomendar. Sí. Cuenta como sentado en el Sí, van sentados, sí, así es. Tu actividad va sentada en el campus. Es correcto. Sentado en el campus, sí. No hay una especie digamos, los conceptos ergonómicos que tiene la ley, estos que te ahorita, pues no lo van a aplicar, pero también tampoco tú no estás obligado a imposible. O sea, tú no puedes poner una moto, una silla ergonómica, o sea, es lo que hace. Entonces, aparte no hay otra, pero sí la gente va a descansar. Por ejemplo, en general, su actividad en pie, pues son 5 minutos en lo que entrega el material o lo que lleve, pues. Pero sí, correcto. Dos preguntas. Sí. Podríamos ver nuevamente la diapositiva 19 y 20, que gana. Y dos, el diagnóstico nosotros debemos de determinar el tiempo, periodo de descanso de cada 3 horas, pues está. Es decir, si el diagnóstico determina que con 10 minutos está bien, con eso es suficiente, o cómo determinar si es el adecuado. Sí, con mucho gusto. Miren, vamos viendo primero, ¿quieren ver la 19? La 19 es un diagrama que estableció estas disposiciones que emitió la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Entonces, este diagrama primero tendremos que contestarlo pregunta por pregunta. Primero, en el centro de trabajo hay personas trabajadoras que realizan actividades en mi prestación, o sea, en mi trabajo, en mi empresa. Hay gente que hace actividad de pie. Si la respuesta es no hay gente que haga actividad de pie, como la compañera ahorita puso el ejemplo de su empresa. Entonces, si es no, entonces no aplica este decreto. Ojo, no aplica este decreto, o sea, esto, no las normas. Estas disposiciones no les aplica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La ley federal del trabajo las aplica a todos, no hay que confundirlos. Bueno, entonces, si llegando hasta aquí, mi respuesta es no, es decir, toda mi gente trabaja sentada, no me aplica este decreto. ¿Sí? Si la gente, si en el trabajo hay actividades que se realizan de pie, la respuesta es sí. Entonces, tengo que preguntarme, si trabajan de pie, pero trabajan más de 3 horas o trabajan menos de 3 horas.
Si trabajan menos de 3 horas, entonces no aplica el decreto, no hay problema, ¿sí? Si trabajan más de 3 horas, y la respuesta es sí, es decir, mi prestación alcanza las 3 horas con 1 minuto, ¿sí? Entonces ahí tengo que volver a preguntarme, ¿las personas trabajadoras pueden realizar sus actividades sentadas? Es decir, tengo trabajadores que trabajan de pie, duran más de 3 horas, ¿pueden hacerlo de pie o no? Y la respuesta es no. Entonces, ahí ya se activa el derecho o la obligación mía como patrón de ponerles un espacio para que se sienten, ¿sí? Entonces, si voy a tener que poner un espacio para que se sienten, entonces tengo que preguntarme, ¿este espacio tiene que estar cerca de su lugar de trabajo? Si la respuesta es no, entonces tengo que poner un lugar de trabajo, tengo que poner un espacio en algún lugar de la empresa. No pasa nada. Y la respuesta es sí, sí tienen que estar cerca porque manejan hornos, porque manejan una máquina que se puede descomponer, porque, etcétera. No lo sé, no lo sé. Si la respuesta es sí, entonces el espacio que voy a crear para que descansen tiene que estar en un lugar determinado cerca del lugar de trabajo. Obviamente, la palabra lugar determinado pues significa costo, porque a lo mejor ustedes no tienen pensado un espacio y que van a tener que hacer un espacio, van a tener que señalizarlo y van a tener que ponerle 20 sillas, por ejemplo. Eso es un decir, ¿verdad? Ahora, si pueden realizar actividades sentadas, entonces en lugar de trabajo existe espacio para colocar un asiento, silla con respaldo, y la respuesta es no, entonces, es decir, aunque puedan estar sentadas, yo no puedo poner sillas ahí. En mi área, en su área, está la máquina, están las poleas, están dando vueltas, no se pueden sentar porque es peligroso, entonces nos pasamos a la pregunta de atrás, y si la respuesta es sí, pues entonces voy a poner una silla con respaldo a la persona trabajadora para que esté sentada. Este diagrama aplica para una empresa, digamos, en blanco. Tengo personas sentadas, no tengo personas sentadas. Tengo personas que están de pie. Ah, bueno, ¿las puedo sentar? Sí, bueno, ya, ahí acabo. No las puedo sentar, bueno, entonces tengo que ponerles un espacio. ¿Cuál espacio va a ser? Pues uno cerca de su lugar de trabajo o uno en algún lugar de la empresa para que van a descansar dependiendo de mis necesidades. Esto lo tienen que diagramar, lo tienen que responder en el estudio que hagan ustedes, en el diagnóstico que hagan ustedes. ¿Sí? Esto lo tienen que hacer así. Si determinan que va a haber un espacio para descansar cerca o lejos, entonces ahora la pregunta que tienen que hacer es cuánto es tiempo tienen que descansar. El tiempo no ha habido un criterio general que se aplique. Lo que hicieron en la federal fue hacer un cuestionario donde determinas tu riesgo bajo, nivel, medio o alto. Ustedes pueden considerar en su mismo diagnóstico para decir, bueno, en términos de diagnóstico, el nivel bajo o los trabajadores con puntaje bajo se les va a considerar 5 minutos, con puntaje de descanso, con puntaje medio 10 minutos y con puntaje alto 15 minutos. Y entonces tendrá que determinar por área. Esta área tiene un puntaje bajo, van a descansar 5 minutos, tanta, o medio o alto. Sí, es más o menos como van a determinar su diagnóstico. Primero, si van a poner sillas, dónde van a poner las sillas y el tiempo que van a descansar. Obviamente los 5, 10 y 15 minutos es propuesta mía. ¿Sí? No es ley, es propuesta mía, pero si su diagnóstico determina que puede ser menos o puede ser más, usted lo tendrá que determinar ahí. ¿Ya? De repente otra pregunta que no, sí, contesté las dos preguntas con esta, ¿no? Sí, más o menos. Bueno. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ahí dice que no se escucha. Ah, perdón, al principio. Bueno. Ok, pues entonces de mi parte sería todo. Les dejo, les decía, el QR por si alguien quiere alguna capacitación, otra diferente y viene el catálogo, con gusto podemos, acudir a su empresa, acudir con ustedes aquí mismo a Mexme a dar la capacitación. ¿Vale?